él lo que dice, porque las mentiras tienen patas cortas, que yo entro, estaba él sentado con su seguridad, yo saco a la seguridad, me siento y le digo, oye, dame 2 ministerios. Yo jamás le he pedido nada a nadie. Pero queda una duda permanente en la audiencia. ¿Es así como la relación que tiene el Congreso con el Ejecutivo? ¿Vienen manejando la repartición de ministerios o de ciertas comisiones? ¿Esta figura existe? Recordarán ustedes que el señor Pedro Castillo anunció en uno de sus juicios orales que le habían solicitado 2 ministerios a cambio de su prolongación en Palacio de Gobierno. Él aludió que el personaje o la congresista que le hizo esa solicitud es la señora Mari Carmen Alba, quien el día de hoy nos acompaña. Buenos días, congresista. Gracias por acompañarnos en Betel Radio, La Voz que Inspira. ¿Cómo estás, Grecia? Gracias por la entrevista. Bien. ¿Cuál es su respuesta al respecto? ¿Es cierto que usted le solicitó al señor Pedro Castillo cuando era presidente 2 ministerios a cambio de su prolongación en Palacio de Gobierno? Imagínate. Yo siempre fui su primera enemiga y la primera que me enfrenté, porque desde el principio sabíamos que Castillo no era nada democrático y que tenía otras intenciones, ¿no? Acordémonos de su proyecto de ley de Asamblea Constituyente, que quería cambiar la Constitución y quedarse de por vida como muchos de nuestros vecinos, ¿no? Y además la relación que tenía él muy cercana con Venezuela, Cuba, Bolivia, Evo Morales. Le hemos mandado una carta notarial el sábado a Barbadillo y no la ha querido recibir, donde la carta decía que tenía que rectificarse o presentar las pruebas de lo que me estaba inculpando, ¿no? Pero, por supuesto, no la quiero recibir como buen cobarde, porque no puede hacer nada. Entonces, que estamos haciendo la querella, Grecia, y le vamos a presentar esta semana una denuncia de querella. La verdad, yo no voy a permitir que este señor golpista se le ocurra inventar estas cosas el último día de su audiencia, que sabemos que esta semana van a dictar sentencia. Correcto. Lo único que quiere es distraer, ¿no? Y alargar su juicio para que no lo sentencien y poder postular al Senado, ¿no? Y qué más que atacarme a mí, que siempre fui la que me enfrenté en ese primer año tan difícil que tuve el honor de presidir el Congreso, ¿no? Y además sabemos que es un misógino, ya hemos visto varias de sus actitudes, y ataca a una mujer. Eso es la de siempre. Pero creo que con la carta notarial y la querella que vamos a presentar, creo que vamos a ver qué responde y qué hace. Congresista, tenemos las declaraciones del señor Pedro Castillo, las vamos a escuchar, y también aprovecho yo para decirles que este jueves 27 de noviembre es la sentencia del señor Pedro Castillo. Así que vamos a escuchar las declaraciones del señor Castillo, expresidente de la República. Y cuando subo al helicóptero encuentro a la presidenta del Congreso a mi costado, la señora Mari Carmen. Hace un cambio con mi seguridad y se sienta a mi lado y se toma un selfie, y no le interesaba visitar la ciudad del Bicentenario, porque yo tenía una actividad, ir, supervisar y volver. Y cuando se sienta a mi lado me dice, me codea y me dice, necesito 2 ministerios para que te quedes hasta 2026. Yo pensaba que era una broma, porque le dije, ¿cuándo vamos a ir a Contumazá? Porque ella es mi paisana. ¿Qué Contumazá ni Contumazá? Yo necesito 2 ministerios. Yo hice mi función, hice el trabajo, regresé, subió, se volvió a sentar a mi lado. Cuando llegamos al grupo número 8, y me dice, estoy hablando en serio, ¿me vas a dar o no me vas a dar? No, le digo, ¿por qué? Tengo que compartir eso. Tienes que hacerlo, me dice. Tienes que compartir el gobierno. Tienes que hacerlo, si no, ¿cómo vas a gobernar? Y al final me dijo, ¿sabes qué? Si no me vas a dar los 2 ministerios, quiero que no me la toques a los agroexportadores de Ica, porque ahí trabaja mi marido. Bien, esas han sido las declaraciones del señor Pedro Castillo, expresidente de la República, durante uno de sus juicios orales. ¿Puede usted darnos detalles del momento? ¿Esta conversación existió? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Hubieron algunos testigos, algunas personas que puedan dar prueba de su versión? A ver, fuimos invitados el 2 de octubre del 2021 a un desembarco anfibio de la Marina de Guerra, donde intervenían Fuerzas Armadas de otros países y varias embajadas. Y salíamos del grupo 8. Yo fui la primera que llegué. Supuestamente tenía que estar también ahí la presidenta del Poder Judicial, el premier y otros ministros. Y cuando yo llegué,
después llegó el presidente, entiendo, porque yo subí a un segundo piso y ahí en una salita estuve esperando. Pues vienen y me dicen, ya llegó el presidente, vamos a subir al helicóptero. Y me encontré que solamente era el presidente y yo. No estaba ni la presidenta del Poder Judicial, ni el el canciller, porque habían el día anterior, 9:30, 10 de la noche, cancelado. ¿Era su primer encuentro con el señor Pedro Castillo o ya lo conocía en privado? No, yo nunca esté en una reunión en privado, Grecia, con él, nunca. Yo siempre he tenido reuniones que iba a un evento y estaba por ahí, que está presidente, ¿no? Se acordarán que en agosto, cuando recién teníamos las vocerías, de pronto vino a visitarme, dijeron, el presidente va a venir, y yo estaba con mis asesores en mi oficina, porque me vino a pedirme que la Comisión de Educación le diéramos la presidencia al bloque magisterial, que ellos eran los profesores. Y ya los voceros se habían puesto de acuerdo y esa comisión se le habían dado a renovación. Si no me equivoco, creo que la congresista Gladys Chávez la tenía. Entonces le dije, mira, eso es un acuerdo de voceros, así que yo no puedo entrar ahí. Y bueno, será para el próximo año, que se pongan de acuerdo. Esa fue la primera vez que fue a visitarme al Congreso. Después lo he visto en eventos y esta invitación que te digo. Nosotros, el protocolo es que yo subo primero al avión y después sube el presidente. Solamente habían 2 asientos, era un helicóptero, donde hay 2 asientos nada más para los funcionarios y a los costados, más lejitos, hay como unas banquitas pegadas al helicóptero. Ahí estuvo el comandante general de la Marina, almirante Alcalá, que nos había invitado, mi edecán, que me acompañaba, que también era de la Marina, y el ministro Ayala también. En un helicóptero que no se puede ni hablar, porque te ponen inmediatamente unos audífonos amarillos, ¿no? Porque el ruido es insoportable. Y el viaje era de 15 minutos, Grecia. Nosotros no hemos hablado nada, no hemos saludado y punto. Él lo que dice, porque las mentiras tienen patas cortas, que yo entro, estaba él sentado con su seguridad, yo saco a la seguridad, me siento y le digo, oye, dame 2 ministerios. O sea, es increíble, no sé, pues el ladrón cree que todos son de su condición. Yo jamás le he pedido nada a nadie. Entonces la y conversación jamás le hubiera tampoco pedido. existió. Por supuesto que no. ¿Y qué conversación? Si no podías ni hablar ahí, duró 15 minutos. Ayala estaba sentado más allá con este ruido. No ha escuchado nada, pero ya sabemos quién es Ayala, Grecia. Ayala es el abogado defensor de Castillo, que ha dicho que lo va a apoyar y que él va a ser el senador más votado, ¿no? Y que ahorita también va a tener una sentencia por organización criminal por ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. Es una persona muy cuestionada, pero leal a él. Pueden decir lo que quieran, inventar lo que quieran, pero ahí estaba, efectivamente, el comandante general de la Marina, que es el que nos invitó, y saben que ahí no se podía ni hablar ni decir nada. Y por último, o sea, es imposible que alguien pueda creer y pensar que yo le voy a decir, para que te quedes al 2026, dame ministerios. Primero, yo no me vendo y jamás hubiera negociado nada con esa persona, ni con nadie. Pero queda una duda permanente en la audiencia. ¿Es así como la relación que tiene el Congreso con el Ejecutivo? ¿Vienen manejando la repartición de ministerios o de ciertas comisiones? ¿Esta figura existe? No digo que me mencione nombres como tal, pero usted que ha sido presidente de la mesa directiva del Congreso, que es actualmente congresista, tiene ya prácticamente 5 años de gestión, debe conocer cuál es el aire que se vive en ese espacio. A ver, en el primer año, cuando yo he sido presidenta, yo no he tenido ningún contacto con ningún ministro. Sabemos que cogobernó con Juntos por el Perú, ¿no? Con Verónica Mendoza, que le dieron algunos ministerios. Eso es lo que sabemos, ¿no? Ya si alguien puso algún ministro ahí, yo no sé, porque nosotros no hemos tenido contacto y yo no he tenido ninguna reunión. Después, si te refieres a los demás, no sé, pues César Vázquez sabemos que es de APP y que era cercano, ahora con Dina Boluarte. Si lo conocían a él o lo recomendó APP, eso es un tema de ellos. O sea, nadie puede asegurar eso, porque al final es un buen profesional, que lo llamaron para ser ministro. O sea, eso no tiene nada que ver. Entonces, yo tengo que hablar de lo mío. En lo mío yo no tuve ninguna relación. Al contrario, nosotros estamos en enfrentamientos
diarios, porque lo único que hacía el Ejecutivo era enfrentarse al Congreso, atacar a mí, porque era la titular, si hubiera sido otro igual hubiera atacado, y lo único que hicimos, Grecia, fue defender la democracia, porque veíamos que nos querían cerrar y que implantar una asamblea constituyente, una dictadura. Ese año fue un año muy difícil, en que yo agradezco a todo el bloque democrático y a todos los que estuvieron conmigo, que nos reuníamos todas las semanas haciendo estrategias para aprobar las normas, para que no nos cierren el Congreso, como lo hizo Vizcarra, en la cuestión de confianza, para archivar la Asamblea Constituyente, para poder elegir un buen tribunal constitucional y, en fin, para que no se vaya Julio Velarde. Nosotros hicimos todo lo posible para que no, y presionamos para que no modificaran, no sacaran, no cambiaran a Julio Velarde, que eso era lo que quería Castillo, y poner una persona que no tenía el perfil para ese puesto tan importante. Imagínate si hubiera pasado eso, la economía, ¿dónde hubiera estado después de toda la desgracia de este gobierno? Ahora, ¿sabe por qué le hago esa pregunta? Porque también hace algunos días, el 22 de noviembre, el señor Vladimir Cerrón, como tiene por costumbre, emitió un comunicado a través de su red social X. Dijo lo siguiente: si la caviar Luque me pidió 5 ministerios, no me sorprende que Alba haya pedido a Castillo modestamente 2. ¿Es este el feminismo moralmente superior? No, no se trata de género, sino de un tema clasista, dice. Pero, ¿qué tienen de común la derecha y los progresistas? Su posición de clase. Ambos defienden al capitalismo neoliberal. Bueno, ¿qué credibilidad puede tener un prófugo, el señor Cerrón, por favor? Que tuitea y está ahí en redes y no da la cara, no se pone a derecho. Y evidentemente han sido el mismo gobierno, ¿no? ¿Qué va a decir? Yo no sé si Luque habrá pedido algo, no, jamás he hablado con ella de esos temas ni nada. Yo lo único que te puedo hablar es por mí. Jamás hubiera pedido nada, ni nada, por favor. Nosotros hemos estado enfrentándonos todo el tiempo. Además, mira, Grecia, hace 3 años que está preso Castillo, ¿no? Y también cuando era presidente comenzó a decir que habían niños, que habían personas de todas las bancadas, ¿ah? De todas las bancadas que habían comprado gente. Y ahí no dijo nada de mí, porque efectivamente yo no estoy metida en eso. Pero ahora, ya 3 años en la cárcel, tampoco me ha mencionado. Y en la última audiencia, para crear un debate, desviar la atención, me nombra. Bueno, pues alguien le ha dicho que me nombre, ya vienen las elecciones, estamos en campaña, ¿no? En política no hay coincidencias. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que usted le está solicitando al señor Pedro Castillo a través de su querella por difamación? Bueno, la querella todavía no la hemos presentado. Como digo, la estamos analizando, la estamos viendo. No quiero adelantarme ni decir lo que estoy poniendo. Pero la carta notarial le dijimos que se rectifique, porque era mentira todo lo que estaba diciendo. Pero no la ha aceptado. recibió. Claro, tenía que ser inmediatamente, no la recibió. Entonces, no quiero adelantar la querella que voy a presentar, pero vamos a poner los puntos sobre las sillas, evidentemente. ¿Y usted considera que amerita una indemnización porque está dañando su Sí, reputación? por supuesto, eso seguramente va a estar contemplado en la querella. ¿De cuánto se podría saber? ¿Ya lo han evaluado? No, tampoco. Estamos en eso. Vamos a presentarlas en esta semana. El día jueves 27 es la audiencia y la sentencia del señor Pedro Castillo. ¿Cuál cree que va a ser la resolución por parte del órgano judicial? Bueno, el Castillo dio un golpe de Estado. En flagrancia, lo vio todo el Perú, lo vio todo el mundo. O sea, no hay defensa alguna sobre ese tema. Está ¿Pero clarísimo. cree usted que realmente la justicia Bueno, vaya a abogar por los hechos que todos esperemos. vimos, porque fue un golpe de Estado Claro, televisado? Así es. Bueno, esperemos pues que la justicia haga su trabajo. Esperemos verlo entonces, bueno, que se prolongue tras las rejas, pero ya con una Así es. sentencia Eso es lo que condenatoria. corresponde, eso es lo que corresponde. Hablemos ahora de su candidatura. Usted se va a estar presentando a, entiendo, la Cámara del Senado, ¿correcto? Sí, ¿Por qué número? el 6. El 6. ¿Cuál es el eje central de su candidatura? ¿Cuál es la propuesta central que usted tiene para la comunidad peruana con el fin de poder ejecutarlo cuando llegue nuevamente a un cargo de poder? A ver, bueno, seguir trabajando como lo hemos venido haciendo. El tema de la reforma de justicia creo que es lo primordial. No creo que se alcance a aprobar la reforma porque ya no nos queda mucho la legislatura, pero creo que el trabajo que se ha hecho, tiene más o menos 100 páginas, que después de Seriajus, como le han dicho todos los especialistas, que se hizo este trabajo, este estudio en el 2004, Grecia, nadie más ha hecho nada.
Y lo que hemos encontrado es que los problemas en el diagnóstico siguen, solo que 3 veces peor o 4 veces peor, pero es lo mismo que pasaba en el 2004 y ni las instituciones han querido reformarse, porque ellos mismos pueden presentar un proyecto de ley para mejorar su administración de justicia o decir qué les falta o qué necesitan, ni ningún Congreso posterior ha hecho nada, ¿no? Así que creo que eso va a ser lo primordial. En este Congreso pudimos lograr la reforma de la bicameralidad, que era algo importantísimo y que era un tema vital en Acción Popular. También la reforma previsional, que también era un tema pendiente, y creo que la reforma de justicia es ya lo que realmente tiene que aprobarse con urgencia. Recordarte que los diputados y senadores tienen distintas funciones. Los diputados presentan leyes y los senadores revisan las leyes de los diputados. Hacen las modificaciones respectivas, los analizan, los debaten y ahí se aprueba o se archiva. Entonces la iniciativa legislativa la tienen los diputados. Y bueno, nosotros hemos recorrido el país entero casi, siempre, desde el primer día, escuchamos los problemas de la región, así que creo que hemos tenido bastante contacto con la realidad nacional y con los problemas de todos los peruanos. Así es. Y creo que eso es importante, también la experiencia de haber presidido el Congreso, llevarla al Senado, ¿no? Es importante conocer los espectros de cada candidato, ya sea para la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, porque al fin y al cabo todo el sistema se va a encargar de legislar, ya sea a modo de presentar una iniciativa legislativa o la revisión. Pero, ¿por qué pregunto esto? Porque el día de ayer, por ejemplo, conversé en esta mesa con el exfiscal Rodrigo Rurush, quien se manifestó con las últimas declaraciones, al respecto de las últimas declaraciones de un precandidato presidencial, que es el señor Carlos Spa. Él dijo que no existía injerencia del IDL de Gustavo Gorriti dentro de la Fiscalía. Sin embargo, sí propone hacer una reforma judicial, como usted también lo ha mencionado, y en realidad es el lema de campaña de muchos candidatos hoy en día. Sí. Le pregunto, ¿usted cree que hay una injerencia dentro de la Fiscalía del Ministerio Público por parte de diferentes elementos, llámese Gustavo Gorriti, llámese IDL u otros agentes externos? Sí, antes de contestarte esa pregunta, nosotros hay que destacar que hemos puesto en debate la reforma de justicia. Tan es así que en CADE hubo un espacio sobre reforma de justicia y fue una de las exposiciones y de la mesa de trabajo más concurridas. Así que creo que desde el Congreso poner esos temas de debate y haber hecho ese trabajo ha ayudado mucho, y qué bueno que ahora todos se preocupen de eso, que es un tema que desde el 2004 nadie lo ha visto. A ver, yo creo que sí, que se sabe que hay injerencia, evidentemente, claro que sí. Hay influencias, ya hemos visto todo lo que ha pasado con los fiscales Lavallato, este señor Gorriti. O sea, no podemos taparnos los ojos con unas vendas y mirar a otro lado, ¿no? Eso existe, y no solamente de él, de otros también, seguro, ¿no? Pero, y eso hace pues que la justicia se parcialice, y lo que nosotros necesitamos, Grecia, es un Poder Judicial, un Ministerio Público independiente. Ahora, algo que también está en tendencia en estas últimas horas, y yo lo mencioné al principio del programa, de hecho también el público en estos momentos está votando en una encuesta, es con respecto a la pensión vitalicia que ha solicitado la señora Dina Boluarte, expresidenta de la República, vacada. ¿Cree usted que ella merece recibir algún monto por parte del erario público a modo de pensión vitalicia? Mira, Grecia, cuando yo fui presidenta del Congreso, me solicitó la pensión de jubilación el presidente Sagasti y el presidente Manuel Merino. ¿Qué hicimos? Desde la mesa directiva tomamos un acuerdo, lo pasamos a la Comisión de Constitución para que le evaluara e hiciera un informe, que ellos también tienen su consejo consultivo de constitucionalistas reconocidos. Y ahí está el informe. ¿Qué dice el informe? El informe concluyó que solo deberían de tener pensión de jubilación los presidentes elegidos en elecciones generales. Nada más. Ni los vicepresidentes, si es que asumen, ni los presidentes del Congreso que asumen la presidencia en gobiernos transiciones. Entonces, bajo esta figura no le correspondería a ella. No le dimos ni a Merino ni a Sagasti, y tampoco tendrá Geri. Ese es el informe. Ahora, dependerá de la mesa directiva y de la oficialidad mayor de ahora
si van a tomar ese informe, si van a mandar a hacer otro informe, en fin, eso ya es un tema administrativo. Pero su punto personal, considera que, que no debería No. recibir pensión vitalicia por parte del Estado No. peruano. Y menos porque ha sido vacada. Bien, muchas gracias, congresista Mari Carmen Alben, por habernos Gracias a acompañado ti, el Grecia. día de hoy, congresista de la República.